Agradecemos a cada uno de los hermanos que están con nosotros. Vamos entonces a iniciar ya con la lectura del profeta Abdías, que solamente está compuesto por un solo capítulo que contiene 21 versículos. Pero antes vamos a tener una breve introducción sobre este libro profético, que uno dirá, bueno, pero es uno solo, son 21 versículos, no tiene mucho. Que si no, claro que tiene mucho. Y por eso aparece en el compendio de la palabra de Dios. Sí es de suma importancia. Hay mucho, pero mucha bendición para cada uno de los lectores. Entonces vamos a tener una breve introducción sobre el libro del profeta Abdías. Este libro, repetimos, contiene solamente 21 versículos, pero contiene bastante que nos nutre y nos ayuda a crecer en fe. Tenemos que el nombre del autor, por supuesto, adjudicado al mismo nombre del libro, el profeta Abdías, y la fecha es poco después del 586 a.C., es decir, poco después de haber sido transportado Jerusalén a Babilonia. ¿Cuál es el tema que encierra este libro? Bueno, el juicio de Dios sobre Edom. ¿Y quiénes son los edomitas? Recordemos que los edomitas son los descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, pariente sumamente cercano de los israelitas. ¿Y cuál es esa palabra que más vamos a hacer notorio? Pues la palabra es ese día del Señor. El trasfondo de este libro se encuentra en las relaciones entre Israel y Edom, pues estuvieron marcadas de mutua animosidad a lo largo de todo el periodo que abarca el Antiguo Testamento. Recordemos los enfrentamientos que ambos hermanos tuvieron aún desde el vientre de su madre. Ya desde el vientre de su madre habían dado a conocer lo que en ellos sucedería después. Entonces, este enfrentamiento comenzó, ¿verdad?, sencillamente desde el vientre. Rebeca sentía eso, que se quería morir, hasta que consultó a Jehová y Jehová le dijo cuál era el motivo. Bueno, es que dentro de tu vientre hay 2 naciones y el mayor servirá al menor. Entonces, este lazo de familia también estuvo unido por lazos de enfrentamientos muy, pero muy presentes durante toda su vida. Los descendientes de Esaú se asentaron en el área llamada Edom, al sur del Mar Muerto, mientras que los descendientes de Jacob se mantenían fieles a la promesa. Habitaban Canaán y crecían hasta convertirse en el pueblo de Israel. De ahí en adelante, pues se multiplicaron los conflictos entre los edomitas y los israelitas. Los acontecimientos de que se habla en el libro de Números, capítulo 20 del 14 al 21, son un ejemplo de la hostilidad existente entre ambos pueblos. Y esta rivalidad constituye el trasfondo, el motivo de las profecías del profeta Abdías durante un periodo de unos 20 años aproximadamente, desde el año 605 hasta el 586 a.C. Los babilonios invadieron la tierra de Israel y llevaron a cabo repetidos ataques contra la sagrada ciudad de Jerusalén. Finalmente, fue devastada en el año 586 a.C. Los edomitas vieron estas incursiones como una oportunidad de saciar su sed de venganza contra Israel, y así se reunieron a los babilonios contra sus parientes y los ayudaron a profanar la tierra de Israel. El Salmo 137:7 y el libro de Lamentaciones en el capítulo 4 del versículo 21 al 22 y el profeta Ezequiel capítulo 25 del 12 al 14 censuran la participación de los edomitas en la destrucción de Jerusalén. Resulta que el trasfondo de la destrucción de Jerusalén indica que la profecía de Abdías se produjo poco antes del 586 a.C., año en que la ciudad sagrada cayó en manos de los babilonios. Parece que el mensaje fue anunciado durante el exilio de Judá, cuando Abdías advierte a Edom
del inminente castigo divino y confirma a Judá la constante protección de Dios. Sabemos que el profeta del que proviene la denuncia solo es conocido como Abdías. ¿Qué significa Abdías? Siervo y creyente de Jehová. No se ofrece información adicional sobre su persona, mas 10 hombres llevan el nombre de Abdías en el Antiguo Testamento. Notamos que hay una amplia cantidad de personas en la Biblia que tienen este nombre. Hay una tradición que vincula al autor de la profecía con el Abdías al que se identifica como mayordomo del rey Acab. Es una pequeña curiosidad. Pero Acab reinó entre los años 874 y 856, un periodo que no parece coincidir con la fecha de la profecía de Abdías, así que esto puede quedar descartado. La profecía de Abdías está dirigida al pueblo que se lamenta sobre las ruinas de su amada ciudad de Jerusalén y por la muerte de familiares, amigos y parientes. Los habitantes de Judá que no habían sido conducidos al cautiverio eran pocos y estaban confinados a un fragmento del territorio que reclamaban como propio. Subsistían sobre el montón de escombros a que había quedado reducida la ciudad sagrada, y el libro de Lamentaciones recrea las dolorosas experiencias del pueblo de Judá. Con este escenario como trasfondo, Abdías pronuncia el consolador mensaje de que Dios no ha olvidado a su pueblo, ni tampoco pasado por alto la maldad de los edomitas. El Señor intervendrá para enmendar la situación, castigar a Edom y restaurar a su pueblo. Su mensaje confronta a Edom con una severa palabra de condenación, pero conforta al pueblo de Judá con la promesa de las continuas protecciones de Dios, su futura victoria y su restauración. Abdías es el más breve de los libros del Antiguo Testamento, sin duda alguna. Cabe resaltar que es el más cortito, con solamente 21 versículos, y comienza con un encabezamiento que identifica la profecía como la visión de Abdías y atribuye el pronunciamiento a Jehová el Señor. Y de allí pues podemos notar también cómo a los profetas se le conocía como videntes, porque era precisamente las visiones que el Señor les manifestaba a ellos para enseñanza y comunicación a su pueblo. El texto de este libro se divide en 2 secciones principales. La primera abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y está, por supuesto, dirigida a Edom y anuncia su inevitable caída. Dios lo hará descender de su pedestal de soberbia y falsa seguridad. La tierra y su pueblo serán asaltados y saqueados, y la destrucción será completa y definitiva. ¿Por qué? Bueno, debido a la violencia con que Edom procedió contra su hermano Jacob. Porque Edom se regocijó de los sufrimientos de Israel y se unió a los invasores para robar y saquear la ciudad en el día de su desgracia. Y a causa de que los edomitas impidieron que escapara la gente de Judá, entregándola a los invasores. Miren qué manera de comportamiento tuvo este pueblo en contra de los israelitas. Y por supuesto, cada acto bondadoso tendrá su bendición, pero cada acto con maldad también recibirá su castigo. ¿Cuál es la segunda sección? Bueno, la segunda sección principal de la profecía se refiere nada más y nada menos a algo bien sonado en los libros proféticos anteriores, como es el libro del profeta Joel. Hace referencia al día del Señor, y este día será el momento de la retribución, de recoger lo que se ha sembrado para Edom. Constituye el anuncio de su infortunio, pero para Judá representará la proclamación de su liberación. Edom será severamente juzgado, pero el pueblo de Dios recibirá bendiciones y la gloriosa restitución a su tierra, y el monte de Sión se elevará por encima del monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Es lógico que Abdías se refiere a la cuestión de las relaciones entre Judá y Edom,
con qué facilidad pues aquellos que mejor conocemos se convierten en objeto de nuestro más amargo resentimiento. Edom había haberse puesto al lado de Judá en su conflicto con Babilonia, pero años de enemistad hicieron que las emociones suplantaran el buen juicio, y esas escabrosas relaciones son el resultado inevitable de la soberbia que nos impide descubrir nuestros errores y construye barreras que bloquean el camino de la reconciliación. El libro de Abdías pues nos llama a enfrentar el increíble costo del orgullo y a darnos cuenta que mantenernos aferrados a él no tiene sentido cuando nos enfrentamos a la ira de Dios y tratamos de justificar nuestra arrogancia. El libro nos llama a arrepentirnos de nuestra soberbia, a buscar reconciliación con quienes hemos roto relaciones y a vivir una vida de perdón y misericordia. Pablo define muy bien el tema principal de Abdías en el libro de Gálatas capítulo 6-7, cuando revela: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O en las palabras del mismo Abdías: como tú hiciste, se hará contigo. La retribución es una realidad. Dios es justo y castigará las injusticias hacia los demás, ya sean pueblos o personas. El Señor toma muy en serio las promesas que ha hecho en el pacto. Recordemos en Génesis 12:1-3, que prometió bendecir a aquellos que bendicen a su pueblo y maldecir a los que lo maldicen. El Señor se ha identificado tanto con su pueblo que maldecir a su pueblo es maldecirlo a él. Rechazar a su pueblo es rechazarlo a él. El fin de Edom anticipa entonces el destino de todos los que atropellan al pueblo de Dios. Y el Señor está determinado a permanecer fiel a su pueblo, aun cuando éste le sea infiel o desobediente. Y Dios se mantendrá fiel a pesar de las apariencias. La profanación de Jerusalén y la tragedia del pueblo de Judá envió un mensaje al mundo de la época de Abdías. El Dios de Israel ha sido derrotado por los dioses de Babilonia, Edom y de otras naciones opresoras. Pero ese era un falso mensaje, porque las apariencias pueden ser engañosas. En su soberanía, Dios utiliza la circunstancia para llevar a cabo sus propósitos, para purificar y proteger a su pueblo. Como Señor de toda la tierra, anuncia la destrucción de Edom, anuncia la victoria en medio de la más espantosa derrota y toma el futuro en sus manos para así realizar su plan. El Señor que hizo tal cosa por Israel es el Señor que obra en nuestros días a favor de su pueblo. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a darle lectura al libro del profeta Abdías. Escuchemos con atención. Libro de Abdías. Visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así cuanto a Edom: oído hemos el pregón de Jehová, y mensajero es enviado a las gentes. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las gentes, abatido eres tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Pues si entraran a ti, vendimiadores, aún dejarán algún rebusco. Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus cosas escondidas fueron buscadas. Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, te han engañado tus pacíficos, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron el lazo debajo de ti, no hay en él entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán,
serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria de tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza, y serás talado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y los extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue extrañado. No te habías de haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca en el día de la angustia. No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No habías tú de haber mirado su mal el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas para matar los que de ellos escapasen, ni habías tú de haber entregado los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes. Como tú hiciste se hará contigo, tu galardón volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán todas las gentes de continuo, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá salvamento, y será santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni aun reliquia quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo habló. Y los del mediodía poseerán el monte de Esaú, y los llanos de los palestinos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de aquel ejército, de los hijos de Israel, poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Separad, poseerán las ciudades del mediodía. Y vendrán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Bueno, entonces nos damos cuenta cómo el Jehová, Dios de verdad, nuestro amado Dios, visita a este profeta. Y dice, esta equivale a la revelación divina cuando hace visión el Dios, el gran yo soy. Él especifica a través del profeta mostrándole esta visión. Específicamente se usa cuando se trata de un profeta. Aquí el profeta Abdías confirma la autoridad divina de este mensaje por medio de la frase Jehová el Señor ha dicho. Y el profeta, recordemos que no proclama un mensaje personal. No dice así dice Abdías, así dice Miqueas, así dice Zacarías. No. Es palabra de Jehová. No invoca tampoco su propia autoridad. Es Dios que traduce el nombre de Jehová, el cual lo distingue como el Dios del pacto. Aquí, por supuesto, nos damos cuenta que Edom constituía tanto la denominación geográfica del área ubicada al sur del Mar Muerto, como del pueblo que habitaba ese territorio. Es decir, los descendientes de Esaú, quien es el hermano gemelo de Jacob. A Edom se le llama también Esaú, también se le llama Seir y también se le llama Or. El mensajero es portador de un llamado a las naciones para que se levante contra Edom, y hay una coalición de sus enemigos dispuesta a atacar, lo que confirmaría la palabra sobre el inminente juicio de Dios. El Señor utiliza cualquier instrumento humano para realizar sus propósitos. Cuando dice en el versículo levantaos, en el versículo 1, y es un típico llamado al combate. Así que nos damos cuenta cuando el Señor dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones. La forma como esto se dice en hebreo indica que el juicio de Dios se ha cumplido y que la burbuja de la soberbia de Edom está a punto de explotar. Cuando el Señor le hace referencia a esa soberbia de tu corazón, te ha engañado, y este es el pecado que Dios juzga y que dará lugar
al fatal error del cálculo de los edomitas, el cual se vanagloria de su posición y se burla de sus enemigos. ¿Quién me derribará a tierra? Hace esa pregunta, ¿verdad? Edom cree que está seguro en las hendiduras de las peñas, pero su confianza está en las fortalezas terrenales. Así que triste será su final, cuando vendrá el juicio por la mano de Jehová. Y eso sucede antes de la caída, precede la soberbia. Eso es bíblico. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, ¿verdad?, está enviándole el mensaje por boca del profeta que esto de lo cual ellos se glorían quedará reducido a la nada. En el versículo 4 nos dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Entonces recordemos que el águila se destacaba por su fuerza y elevado vuelo, pero la mano de Dios alcanzará su nido, aunque lo colocara entre las estrellas, aunque se sintiera que está en un lugar inalcanzable, de allá el Señor lo bajará. Cuando nos dice que si ladrones vinieren a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastaste? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Entonces esto el Señor le está dando a entender con qué maldad ellos despojaron de todo a los hermanos israelitas. Es decir, ellos fueron, los judíos fueron saqueados por los de Babilonia, y hace alusión a estos versículos de que Babilonia había dejado algún rebusco, pero ese rebusco fue llevado por los edomitas. Entonces, los salteadores, ellos no podrían causar tanto daño, ellos dejarían algo, pero Edom no. Edom dejó todo arrasado. Entonces, Edom será completamente despojado de sus riquezas, aun sus tesoros escondidos, esas cosas valiosas escondidas por los que los edomitas entre las rocas serán saqueados, y el país verdaderamente quedará destruido y arrasado. Entonces, parece que los aliados de Edom le sedujeron a salir más allá de sus fronteras, asociados íntimos, aquellos que compartían con los edomitas su pan, lo traicionaron, lo mismo que hizo aquel con Judá. Cuando hace referencia en el versículo 9, y sus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por estrago. Aquel día es el día del juicio del Señor, y un día que anticipa, por supuesto, la destrucción de todos los enemigos de Dios. Y la reputación de la sabiduría de Edom está ampliamente extendida, pero debido a una ironía de la historia, sus sabios le fallaron. Todos ellos juntos no podían igualar la sabiduría y la obra de Dios. Esaú y Temán eran sinónimos de Edom. Uno de los consejeros de Job era un temanita, ¿recordemos? Bueno, nos damos cuenta que se acusa a Edom de haber utilizado la injuria contra Jacob a causa de haber maltratado a su hermano. Edom sería avergonzado. Tan completo resultaría la retribución de Dios que Edom sería cortado para siempre, y Edom cayó bajo el dominio israelita entre los años 400 y 100 a.C., tras lo cual no se conoce bien el curso de su historia. Y en este sentido, Abdías no estaba hablando solamente de la caída de esta nación en particular, sino personificaba en Edom a todos los enemigos del pueblo de Dios. Como tales habrían de ser históricamente barridos cuando llegara el día del Señor. Porque las soberbias y hostiles acciones de Edom se catalogan como una lista de cargos criminales cometidos contra el pueblo de Dios. Las acusaciones generales que se mencionan en el versículo 12 son descritas con más detalles en el versículo 13 y 14. Recordemos como dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia.
no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no, no debiste haber mirado su mal. No debiste haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Nótese cómo el Señor describe cada uno de sus sentimientos y sus acciones en maldad hacia su hermano. Entonces, cuando hace esto, habla de que Edom violó la integridad de Jerusalén cuando entró por la puerta de la ciudad sagrada y echó mano a sus bienes, al beneficiarse, por supuesto, del reparto de sus despojos. Pero algo aún peor, Edom colocó emboscadas y obstáculos en las encrucijadas. ¿Saben para qué? Para impedir que los refugiados escaparan. Mire qué maldad. Y en el año 586 a.C., cuando el muro de Jerusalén cayó ante los babilonios, el rey Sedequías y su ejército escaparon hacia el este en la noche, pero fueron capturados en la llanura de Jericó y aparentemente fueron detenidos por obstáculos colocados allí por los edomitas, y estas tácticas hicieron que el pueblo de Dios sufriera mayor angustia y padecimiento. Nos damos cuenta cómo la maldad de este pueblo sobrepasó los límites a tal punto que el Señor inmediatamente emite la sentencia sobre ellos. Nos damos cuenta que a partir del versículo 15, que es la segunda subdivisión del capítulo, nos hace referencia a la palabra del día del Señor. Esta palabra aparece 11 veces y en esta hora, por supuesto, en este versículo o en este capítulo aparece varias veces, y ahora se habla del día de Jehová, un tiempo de juicio y divina justicia que llegará no solamente para Edom, sino para todas las naciones vecinas de Israel. Y el Antiguo Testamento lanza así una predicción que alcanza hasta nuestros días. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento invocan el día de Jehová para referirse a un momento en la historia de la humanidad, cuando Dios intervendrá directamente a fin de traer la salvación a su pueblo y castigo a sus enemigos, y así ser restaurado el orden perdido sobre la tierra. Como se ha dicho, los términos ese día o simplemente el día, y se usan a veces como sinónimos de la expresión completa el día de Jehová. El cumplimiento de esta profecía debe verse, sin embargo, como un proceso en 4 etapas. En tiempo de los profetas se puso en manifiesto en acontecimientos como la invasión de Israel, por potencias vecinas, Amós, las temibles plagas de la langosta, lo que anuncia el profeta Joel, y el retorno de los israelitas de la cautividad, lo que se ve en Esdras y Nehemías. Esta visión profética tenía la virtud de fundirse con periodos escatológicos. ¿Cuáles son esos periodos escatológicos? Bueno, los del fin de los tiempos, o lo que conocemos como el fin del mundo, el pronto regreso de Cristo. De manera que ni aún los propios profetas eran capaces de distinguir siempre las varias ocasiones en que se cumplían sus profecías. De ahí que ese día se convierte en un concepto bíblico muy amplio. Los acontecimientos proféticos más cercanos a la época del profeta se mezclaban con aquellos cuya consumación tendrían lugar al final de los tiempos. La primavera, podemos ver como el Señor dice, todo esto se funde, los mensajes proféticos, con el sermón profético también relatado por Jesucristo. Recordemos que la venida de Cristo y los inicios de la era de la Iglesia inauguraron una nueva fase del día del Señor. Como protagonista de estos sucesos, la Iglesia puede pedir a Cristo resucitado que aparte de su camino a las fuerzas espirituales que obstaculizan la obra de Dios en el mundo actual, y que la haga objeto de sus innumerables bendiciones. Y esto, por supuesto, se evidencia al comparar el libro del profeta Isaías con Lucas, con Joel, con el libro de los Hechos y la segunda venida de Cristo, que se inaugurará en el día del Señor, cuando su señorío universal y su justicia será restituida en el orden de Dios. Así que
notamos que el día del Señor anuncia el arribo del mundo venidero con su nuevo cielo y con su tierra nueva, nada más y nada menos. Por eso decimos que las profecías están tan extensas que aún hasta nuestros días salpica lo que el Señor pronunció hace cientos de años atrás. Los edomitas, recordemos que invadieron a Jerusalén, bebieron y festejaron en el Santo Monte tras el saqueo de la ciudad, profanando la Tierra Santa. Ahora, todas las naciones serán obligadas a beber de la amarga copa del juicio divino. La autoridad del Señor no se puede burlar, hermanos, sin pagar las consecuencias. Igualmente, beberán hasta desaparecer, hasta llegar a ser como el que no hubiera sido. La contrapartida del juicio de Dios sobre sus enemigos es la bendición de sus elegidos. El lugar de la profanación, el monte Sión, será de nuevo santificado, y todos los que escaparon a la destrucción inicial, el remanente, se reunirá otra vez en la sagrada ciudad a fin de recuperar sus posesiones, de reclamarlo lo que es legalmente y lo que le pertenece por decreto de Dios. Recordemos algo, la santidad es una cualidad esencial para que este remanente sea considerado como pueblo de Dios y se cumplan las promesas del pacto. Su santidad los califica como instrumentos de Dios para castigar a Edom. Fuego, llama y estopa aluden al juicio divino sobre los impíos. La casa de Jacob constituye una referencia al reino del sur y la casa de José al reino del norte. Se contempla la restauración de ambos reinos. Abdías, por supuesto, predice la constitución de una confederación de naciones que se levantan para destruir a Edom. Y aquí el profeta atribuye a destrucción al pueblo de Dios. Sin duda, el golpe final será propinado por Israel a un Edom ya quebrantado por otras fuerzas externas. Nos damos cuenta que el territorio del pueblo de Dios recuperará la extensión que tenía en los días de gloria de Israel, lo cual confirmará la vigencia del pacto de Dios con su pueblo. Ahí nos menciona Negev, los pueblos situados al sur en el área comprendida al sudeste del Mar Muerto y directamente al oeste de Edom. Los israelitas que allí viven se moverán hacia el este a poseer el monte de Saúl, la Cefela, que es la pendiente que se extiende al norte entre el Mar Muerto y el Mediterráneo, Filistea, que es llanura costera ocupada por los filisteos, Efraín, área montañosa entre el río Jordán y el Mediterráneo al norte de Jerusalén, y Samaria, que era la más importante de sus ciudades. Benjamín, llamado así por la tribu que se había asentado allí, era una estrecha franja del territorio norte de Jerusalén. Galaad es una rica área de pastoreo y bosque al este del río Jordán, y los cautivos israelitas que regresaban del desierto. Sarepta, ciudad cercana a la costa del Mediterráneo entre Tiro y Sidón. Y Safarat, de localización incierta, quizás Sardis en la actual Turquía o la ciudad griega de España. La intención es confirmar que no importa cuán lejos estén los exiliados, el Señor los restituirá a Jerusalén de acuerdo con los multifacéticos aspectos del día del Señor. Las profecías sobre la restauración de Israel se cumplen en parte con el retorno de los exiliados y la subsecuente historia del pueblo de Dios, pero de forma más completa en la era de la Iglesia y en el mundo por venir como tal. Las tierras que según Abdías serán poseídas no se limitan a las de Israel histórico, tanto el antiguo como el restaurado. Al contrario, al entrar en posesión de la totalidad de nuestra herencia en Cristo, debe considerarse como el verdadero cumplimiento de esta profecía. Y bueno, ya en el último versículo, algunos traducen salvadores como aquellos que han sido salvos. Se trata del pueblo de Dios restaurados sobre el monte santo, exaltado sobre Edom y ejecutor el juicio divino. La profecía, por supuesto, alcanza su clímax en la línea final. El reino será de Jehová, y los que se buscan no es la mera exaltación de Israel,
ni la destrucción de Edom, sino que toda la tierra y toda la humanidad se coloquen bajo la autoridad del único y verdadero Dios soberano. Así que notamos en estos 21 versículos una vasta información y por supuesto algo que caracteriza a los libros proféticos es que coronan al final de su mensaje ese hermoso tono de esperanza. Así que no olvidemos la bendición de Dios que recae sobre los que confían en Él, su pueblo, su especial tesoro. Bueno, vamos a seguir avanzando ya y es pasando al siguiente libro del profeta Jonás. Vamos a escuchar la lectura del capítulo 1 del profeta, lo que conocemos y muy atraído esta historia por muchos de nuestros niños. Jonás capítulo 1. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensóse se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Hebreo soy y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Y dijéronle: ¿Qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Él les respondió: Tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará. Porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echáronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nos encontramos ya acompañando al profeta Jonás en su travesía. Bueno, vamos entonces a tener una breve introducción sobre el libro del profeta Jonás, y el autor es Jonás o el narrador de la historia. La verdad que uno, analizando un poco la personalidad de Jonás, temiera un poquito decir, no, Jonás escribió sobre él. No, muy grata la historia, ¿verdad? Pero está alrededor, fue escrita alrededor del año 760 a.C., después del 612 a.C. Y el tema que aborda este libro es la compasión de Dios por todos los hombres. Y bueno, pese a que es una historia como bastante controversial, muchos argumentas a muchos estudiosos o muchos que no compaginan
con este relato dudan de que realmente Jonás haya tenido la terrible experiencia de haber sido tragado por un pez. O muchos piensan que es como una fábula. Pero a través de la palabra de Dios nosotros podemos corroborar que efectivamente este personaje existió y aún Jesucristo mismo testificó de la existencia de él. Así que no podemos poner en duda en lo absoluto que existió este profeta. Nos damos cuenta que los paganos asirios, tradicionales enemigos de Israel, fueron potencia dominante en el Medio Oriente entre los años 885 y 665 a.C. Varios relatos del Antiguo Testamento describen sus atropellos contra Israel y Judá, pueblos a los que saquearon y llevaron al cautiverio, y el poderío asirio se había debilitado en tiempo de Jonás, y ello permitió a Jeroboam II, como nos hemos relacionado ahora con Jeroboam II, ¿verdad?, reclamar áreas de Palestina desde Hamat hasta el Mar Muerto, como Jonás lo había profetizado en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. ¿Qué sucede? Que Nínive era la capital del imperio asirio, es decir, allí estaba, como por decir, la crema innata de la sociedad de los asirios. De hecho, ahí residía el rey de los asirios. Las cuestiones del autor y la fecha están íntimamente relacionados con el caso de Jonás. Si éste escribió el libro, entonces habría que fecharlo obviamente durante el reinado de Jeroboam II, a principios del siglo VIII, aproximadamente en los años 793-753 a.C. Si su autor fue un narrador anónimo, eso pudo haber ocurrido en cualquier momento posterior al incidente que aquí se describe. Entre los que sostienen la autoridad de otra persona, usualmente llamado el narrador, algunos fechan el libro a fines del siglo VIII o al principio del siglo VII, basándose en las fechas del reinado preexílico de Jeroboam II, aunque otros prefieren una fecha posterior al exilio y a la destrucción de Nínive en el año 612 a.C., en ocasiones tan tardía como en el siglo III a.C. Esta suposición se basa en el capítulo 3.3, donde se dice que Nínive era una gran ciudad, y aquellos que respaldan la tesis de una fecha anterior al exilio alegan que quizás se trate de una expresión literaria utilizada al contar la historia, o que Nínive existía de hecho, aun cuando no se la podía considerar una gran ciudad. Según Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, Jonás era hijo de Amitai y nativo de Gat Efer, un pueblo situado a 5 kilómetros al noreste de Nazaret, dentro de las fronteras tribales de Zabulón. Habiendo profetizado durante el reinado de Jeroboam II y como predecesor inmediato de Amós, Jonás asumió la actitud de un nacionalista radical, totalmente consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel a través de los años. Jonás encontró difícil aceptar el hecho de que Dios sería misericordioso con Nínive de Asiria, cuando sus habitantes merecían un severo juicio. Fue el único profeta enviado a predicar entre los gentiles. A Elías se le mandó a vivir en Sarepta durante un tiempo, sí, y a Eliseo también viajó a Damasco, pero solo a Jonás se le encomendó predicar directamente un mensaje de arrepentimiento y misericordia a una ciudad gentil. Su renuncia se explica por qué no deseaba la salvación de Nínive, sino ser testigo de su declinación. También temía que Dios se mostrara misericordioso, dándoles oportunidad a los asirios de perturbar la vida de Israel. El nombre de Jonás significa paloma. Se le describe como alguien enérgico, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Políticamente resulta obvio que Jonás amaba extraordinariamente a Israel y era un patriota apasionado. Desde el punto de vista religioso, era un hombre temeroso del Señor, a quien reconocía como Dios del cielo y creador de los mares y de la tierra,
pero su desobediencia inicial, su posterior renuncia a la hora de obedecer y su cólera por la amplitud de la misericordia mostrada con los ninivitas revelan inconscientemente obvias en la aplicación de su fe. La historia termina sin que se indique cómo respondió Jonás a la lección y a la exhortación de Dios. Bueno, y este libro de verdad fue escrito para poner de manifiesto que Dios ama a todos los pueblos y desea ofrecerles su misericordia si se arrepiente. Ha sido llamado el más sobresaliente libro misionero del Antiguo Testamento. De hecho, Dios declaró en su momento que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través del pacto abrahámico, como lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 3. Las escrituras nos revelan que Israel se convirtió en un pueblo muy exclusivista y nacionalista y rehusó cumplir esa misión. Jonás estaba muy imbuido de estos mismos sentimientos egoístas. El amor de Dios hacia todas las personas se le reveló dramáticamente al profeta cuando el Señor contestó a las oraciones de los marineros gentiles y respondió al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. La lección de la planta, el gusano y el viento solano sirvieron para ampliarle y confirmarle el mensaje más tarde. Aunque colocado en el canon entre los libros proféticos, Jonás se distingue de ellos en que su mensaje no contiene ninguna profecía. La historia es su mensaje. Esa historia tiene que ver con uno de los más profundos conceptos teológicos que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y saben cuál es? Dios ama a todos los pueblos y desea derramar sobre ellos su perdón y misericordia. Israel había recibido el encargo de transmitir ese mensaje, pero por alguna razón no captó su importancia. Este error condujo eventualmente a una soberbia religiosa extrema. En Jonás se descubre la semilla del fariseísmo neotestamentario. El profeta Jonás es llamado por Dios para levantarse y dirigirse a Nínive, ciudad de los temidos y odiados asirios, ubicada nada más que a 1280 kilómetros de distancia hacia el este, y su mensaje consistiría en una llamada al arrepentimiento y una promesa de misericordia en caso de que sus habitantes respondiesen positivamente. Jonás sabe que si Dios salva a Nínive, esta ciudad estaría de nuevo en condiciones de asaltar y saquear a Israel. Y este sentimiento patriótico nacionalista y su falta de interés porque se le diera el pago de la misericordia a los ninivitas, entonces causó que él abandonara la orden del Señor y tratara de esconderse de la presencia de Jehová. Sin duda, esperaba que el espíritu de la profecía no lo siguiera. Jonás estaba tan disgustado y hasta cierto punto convencido de que un viaje a Tarsis lo relevaría de la misión que Dios le había encomendado. El viaje a Tarsis pronto sirvió para demostrar que la presencia y el poder de Jehová no estaba confinado en Palestina. Dios envió una tormenta a azotar el barco y creó una situación que colocó a Jonás cara a cara frente a su llamado misionero. Tras haber agotado todas las demás alternativas, los marineros lanzaron a Jonás por la borda. Sin duda, tanto Jonás como los marineros creían que esto podría ser el fin a la existencia terrenal de Jonás. Pero Dios había preparado la cosa de tal manera que un gran pez se tragó a Jonás, y 3 días y 3 noches después ese pez lo depositó sobre la costa. Y otra vez Dios instruye a Jonás para que se levante y vaya a Nínive a fin de proclamar allí ese mensaje de salvación. Y esta vez el profeta acepta realizar el viaje de mala gana y en Nínive proclama el mensaje de Dios. Para su sorpresa, los ninivitas, desde el pueblo común hasta el rey, respondieron positivamente y declararon su arrepentimiento por medio de un ayuno ceremonial. Silicio y ceniza, hasta los animales fueron obligados a participar en las demostraciones de humillación colectiva. Entonces, el corazón de Jonás aún no había cambiado, reacciona iracundo y confundido. ¿Por qué tendría Dios misericordia de un pueblo que ha atropellado a Israel?
quizás esperanzado en que el arrepentimiento no fuera genuino o que Dios decidiera otra cosa, Jonás construyó allí un refugio en un cerro en el oriente de la ciudad desde el cual podría contemplar lo que allí sucedería. Sin embargo, Dios aprovechó entonces la ocasión para enseñarle a Jonás una valiosa lección. Preparó una planta para que creciera durante la noche y en la mañana hiciera sombra sobre su cabeza. El profeta se regocijó por su buena suerte. Entonces Dios preparó un gusano para que cortara la raíz de la planta y se secara. Dios siguió haciendo cada vez menos confortable la situación de Jonás y al propiciar que un fuerte viento solano azotara su ya reseco cuerpo, Jonás lamentó la muerte de la calabacera y le comunicó a Dios su inconformidad, y Dios le respondió demostrándole la inconsistencia de preocuparse por una planta mientras consideraba completamente irrelevante la suerte de las decenas de miles de seres humanos que vivían en Nínive, a quien Dios amaba a pesar de que no lo conocía. Entonces la historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido también. Dios desea mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra. El Señor ha encomendado este ministerio de reconciliación a la iglesia, así como Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo. La iglesia lo ha sido para predicar el evangelio a todo el mundo. Cuando la iglesia asume la actitud exclusivista y exhibida por Jonás e Israel, fracasa en el cumplimiento de su tarea. Pero cuando toma en serio el mandato de Dios de levantarse e ir por el mundo, aquellos que escuchan la palabra y responden positivamente experimentan el poder de la misericordia y el perdón de Dios para cambiar las vidas y modificar el medio cultural. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Jehová se le entregó a Jonás para que fuese a entregar este pregón, porque ya el nivel de maldad de Nínive ya había llegado a un punto tal que el juicio eminentemente caería sobre ella. Jonás se levantó precisamente, pero no para ir hacia Nínive. Nínive quedaba al este y Jonás tomó un barco a Tarsis lo más oeste de lo que era la dirección donde Jehová lo había mandado. Totalmente opuesto. ¿Qué cosa, verdad? Tarsis, lo opuesto a la ordenanza del Señor. Y esto nos da a entender cuánto conocía Jonás al Señor. Lo conocía tanto que sabía que si él iba a entregar ese mensaje, pregonaba, el pueblo podía tener un detalle de arrepentimiento y Dios lo iba a perdonar. Y como Jonás conocía la misericordia del Señor, no se quiso arriesgar a tal. Se llegó, pagó su boleto y embarcó su nave hacia Tarsis. Allí es impresionante cómo Dios en ese lugar, en medio de estos marineros, el Señor se manifiesta de una manera especial. Porque estos marineros eran muy religiosos y ellos estaban presentándoles a sus dioses para que le auxiliaran, porque sucedió algo tremendo, algo que nunca ellos habían experimentado durante toda su experiencia en el mar. Había acontecido algo sumamente diferente y esto no era algo cotidiano. Por tal motivo, ellos al ver esta manifestación y notar la angustia, estaban todos preocupados, menos Jonás. Jonás estaba dormido, como si nada. Qué conciencia, ¿verdad? Ni siquiera preocupado de que estaba oyendo de Jonás, sencillamente escapó. Y le invocan y le dicen, levántate y clama a tu Dios, porque todos estaban clamando a sus dioses, todos allí buscando solución a esa dificultad. Y resulta que cuando le pregunta, ¿de dónde eres? ¿Qué eres? Bueno, yo soy judío, soy hebreo y sirvo a Jehová. Y la carta de presentación que él dio resalta, ¿verdad? Cómo yo le sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra, no como ustedes por decir que están sirviéndole allí a estos palos. Y él les dice, aquellos hombres tuvieron tanto temor y le dijeron, no sabemos por qué ha pasado esto. Es que le dice, aquellos hombres, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha sabido? ¿Qué ha pasado esto? Es que yo huyo de la presencia de Jehová. Cuando ellos echaron suerte, y esto siempre me ha llamado la atención,
cómo ellos echan suerte según sus dioses y su cultura, y por medio de esa suerte Dios le responde, porque estamos seguros que fue Jehová, no fueron los dioses a los que ellos sirven. Y allí el Señor les mostró que por causa de ese hebreo estaba sucediendo este evento sobrenatural que ellos, con muchos, quizás tenían muchos años de experiencia, nunca habían visto. Y fíjense el nivel de orgullo de ellos. Jonás allí no dijo, mire, estoy huyendo de Jehová, si ustedes me regresan al puerto, bueno, yo me bajo y ya me encaminaré entonces para Nínive. No. Jonás prefirió decir, mire, para que esto se aquiete, mátenme, échenme al mar. Prefería Jonás morir antes que ir a Nínive. Y sobre el peso de los hombros de estos marineros recae entonces de que él pudiera morir. Y a estos hombres, a pesar de haber escuchado esa solución por boca de Jonás, temieron hacer eso y trataron de hacer 1001 obras para poder mantener en equilibrio la nave y que no tuvieran ellos que acudir a lanzar a este hombre al mar. Sin embargo, por más que trataron, eran profesionales del mar, por más que trataron, se dieron cuenta que sería inútil y no les tocó otra cosa que efectivamente lanzar a este hombre al mar. Pero ellos, y aquí hay un punto sumamente importante, cómo Dios se manifiesta. De esta terrible situación de Jonás, estos hombres, al ver esta naturaleza tan severa y todo lo que se ejecutó allí, ellos pudieron conocer al Dios de Jonás. Ellos clamaron a Jehová y le pidieron que no perecieran por causa de ese hombre, a tal punto que le pidieron perdón por la sangre de este hombre, porque tú has hecho como tú has querido, le dijeron estos marineros. Y fíjense cómo ellos tomaron a Jonás como la última opción y lo lanzaron al mar, e inmediatamente ellos pudieron observar que esa furiosa tempestad había cesado. Y estos hombres temieron a tal punto al Señor, con tanto temor, que inmediatamente le ofrecieron al Señor sacrificios e hicieron votos. Fíjense cómo esta turbulencia permitió que estos hombres lograran reconocer efectivamente que Dios es creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿cuántas enseñanzas encierran este capítulo? Seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Escuchemos. Jonás, capítulo 2. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Notamos aquí cómo Dios tenía preparado todo. Y esto es lo lindo de Dios. Dios está al control de todo. Estaba pensando Jonás que solamente el Señor tenía cobertura en Israel, ¿no? El Señor está presente en todos los lugares. Y fíjense, es que conocer un poco la personalidad de Jonás asusta. Porque a pesar de haber pasado por esta terrible experiencia, de haber sido tragado por este enorme pez, que aunque en el libro de Jonás no nos dice que haya sido ballena, pero en el libro en la palabra del Señor Jesucristo mismo nos detalla que fue una ballena. Él ora a Jehová
allí desde el vientre del pez. Y él eleva una oración, pero notemos que en esta oración él no se arrepintió de decir, Señor, te prometo que voy a ir a Nínive, ahora sí voy a ir a Nínive. No, él llega a un momento en que tú le dices, me echaste a lo profundo en el medio de la mar y me has rodeado estas corrientes. Fíjense cómo él está en una angustia, pero con todo y esto siempre hay esa soberbia. Y él aquí no declina su voluntad a Dios a decirle, bueno, Señor, déjame, yo voy a ir. No, aquí él se humilla y le pide a Dios que le permita, ¿verdad?, el conocimiento de esta verdad. Y fíjense cómo él le dice, las aguas me rodearon hasta el alma y me rodeó el abismo. Y aún el alga se enredó en mi cabeza. ¿Y será que? Posiblemente, ¿verdad? Y él descendió hasta los cimientos de los montes. Y por supuesto, aquí en el libro de Jonás también nos da detalles sobre lo que hay en lo profundo de la mar. Abismos que hay en el mar, las fosas enormes que hay en el mar. Esto lo describe el profeta. Y esta es información muy valiosa también para lo que nos detalla la palabra de Dios. Nos damos cuenta en este versículo muy lindo también, que me ha gustado mucho cuando dice que cuando mi alma desfallecía en mí, él se acordó de Jehová y esa oración llegó hasta Dios en su santo templo. No tendría esperanza de vida, quizás sería mejor haber muerto ahogado y ya. Bueno, me tiraron los marineros, yo no me suicidé, así que tengo esperanza de vida, ¿no? Y este hombre queda atrapado en el vientre. Allí eleva a Dios su oración y comprende que las vanidades ilusorias de esta vida nos hace separar, hace un gran abismo hacia las misericordias del Señor. Sin embargo, él eleva a Dios una alabanza, ofrece sacrificios de alabanza y pagaré lo que prometí, porque él comprende que la salvación es de Jehová. Y esta oración fue sentida y fue escuchada a tal punto que después de haber estado 3 días y 3 noches dentro del vientre de la ballena, el Señor mandó el pez. Qué obediencia la de este animal. De verdad que a mí esto, hay tantas cosas lindas que nos revela la palabra de Dios. Ojalá nosotros pudiéramos ser así como el pececito o el pez que el Señor tomó, ¿verdad? Preparó precisamente para darle una gran lección a Jonás. Bueno, así, mientras que Jonás se resistía a obedecer al Señor, este animal, obedeciendo a la voz de su creador, mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Y nos damos cuenta cómo el Señor va tejiendo todo para que Jonás, quiera o no quiera, retome la orden que el Señor le había dado. Seguimos avanzando. Jonás capítulo 3. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Aquí nos damos cuenta cómo una vez que esa oración es escuchada por Jehová y el pez obedece a la orden de Jehová. Imagínense que el pez hubiese decidido ya digerir a Jonás, hubiese sido como hubiese quedado. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos enseña que a un animal irracional es más obediente, menos testarudo que un ser humano. Wow. Bueno, entonces el Señor nuevamente le da la orden. Por segunda vez nos narra la palabra de Dios. Le dice, bueno, ahora sí, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y ve a proclamar en ella el mensaje que yo te diré. Y él se levantó, ¿verdad? Imagínense con qué gozo. ¿Ustedes creen que iba muy gozoso Jonás? Bueno, la ciudad de Nínive estaba aproximadamente a 1200 kilómetros al este de Israel, sobre la orilla izquierda del río Tigris y frente a la ciudad de Mosul en el moderno Irak. Y sus murallas tenían más de 30 metros de alto y eran lo suficientemente anchas como para que 3 carros circularan por ellas uno junto a otros. Era una fortaleza. Nínive, por supuesto, en Nínive era la teoría de que el libro no fue escrito sino después de la destrucción de Nínive en el 612 a.C. Bueno, y se apoya en el tiempo verbal que aquí se utiliza, ciudad grande en extremo, y también puede traducirse como una ciudad importante para Dios, designación que refuerza la importancia de la misión encomendada a Jonás. Y bueno, se han puesto varias teorías sobre el tamaño de Nínive, ciudad cuyo recorrido exigía 3 días. Para algunos tenían aproximadamente unos 90 kilómetros de ancho, lo que supondría 3 jornadas de 30 kilómetros. Y otros sugieren que los 90 kilómetros se refieren a su perímetro. Se requeriría un día para ingresar a ella, un día para visitarla y llevar a cabo lo de las gestiones pertinentes, y un día para salir legalmente de ella. En total, 3 días a fin de realizar una visita a Nínive. ¿Cómo predicó Jonás este sencillo, aunque poderoso mensaje? Algunos especialistas consideran que el arameo tomó parte de su educación. Quizás solo aprendió cómo pronunciar estas palabras en el idioma de los ninivitas. El asunto del caso es que es impresionante cómo este profeta, después de haber recibido una dura lección por su resistencia a la obediencia a Dios, él llega y él entra en la ciudad camino de un día y él comenzó a predicar. Y fíjense lo que él dijo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y yo me pregunto, ¿será que eso fue todo lo que el Señor le argumentó, le dio para que él dijera, o él hizo una síntesis sencillita? Porque es que si usted nota el mensaje de Jonás, ni siquiera aparece el nombre de Jehová, ni siquiera dice, Jehová me ha dicho que ustedes serán destruidos por malportados. Arrepiéntanse, pecadores. No, aquí no hubo una sentencia de quién daba la orden. Aquí no decía Jehová, el Dios de Israel, los ha visto tan perversos que los va a castigar. Y ya. Miren el tema de Jonás. El mensaje fue, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No le dice ni quién la destruirá, ni por qué la destruirá, y tampoco cómo evitar esa destrucción. Fíjense este mensaje tan tajante, podemos decirlo así. Y aquí lo que impacta es que este mensaje tan sencillo, volvemos y repetimos, no tenía mayores detalles, pero estas expresiones traspasaron el corazón de los habitantes. Y estas palabras fueron pero tan creídas por ellos que todos los hombres, fíjense, una mayoría absoluta, creyeron a Dios. Creyeron que esto que estaba diciendo este profeta de Israel, porque obviamente sabían que era un profeta de Israel, cuyo Dios es Jehová, estaba anunciando la sentencia.
Y no fue que y Jonás no predicó un mensaje de arrepentimiento, predicó un mensaje de sentencia. Dio la sentencia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esto fue tan, pero tan impactante en el corazón de los ciudadanos e incluso del rey, que esto permitió que ellos llevaran estas palabras a una humillación extrema. Se despojaron de sus riquezas, llegaron a entender que había una decisión de destrucción, pero que no se iban a quedar tranquilos con eso, y movieron la misericordia de Dios. ¿Cómo? Entendieron que habían hecho mal, proclamaron ese ayuno, proclamaron esa humillación, a tal punto que aún hasta los animalitos, todos los caballitos, todos los animalitos, bueyes, ovejas, todos los animalitos también fueron integrados a esa humillación. ¡Qué manera! De verdad que no hemos leído en la Biblia que una ciudad de Israel haya puesto aún a sus animales a ayunar. ¿Verdad? No hemos leído que ninguna ciudad judía aún a sus animalitos pusiera a ayunar cuando un profeta de Jehová le enviaba una sentencia. Ninguno. Y aquí notamos esta entrega absoluta, a tal punto que ellos dicen, ¿quién sabe? Dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Porque ellos han entendido, el rey proclamó y dijo que cada hombre, cada animal clamaran a Dios fuertemente y que se convierta cada uno de su mal camino. Habían entendido el mal camino por el cual estaban andando y esa rapiña que había en sus manos, esa maldad que ejercían cada uno de ellos. Y quién sabe si el Señor se arrepentirá y no perecemos nosotros. Y esto cuando Dios lo vio, cuando vio que se convirtieron de su mal camino, definitivamente se cumple lo que dice el rey David en el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado no rechaza el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué enseñanza tan grande nos da esta ciudad pagana. Qué manera Dios de alegrarse cuando el ser humano entiende su condición y hay transformación. Qué bello, de verdad que hay tanto que aprender de esto. Seguimos avanzando hacia el capítulo 4 del libro del profeta Jonás. Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase, y se deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales?
Bueno, y así estamos llegando al último capítulo de este hermoso libro que, como se dijera en la introducción, es el libro de evangelismo precioso que se halla acá en el Antiguo Testamento. Y bueno, precisamente termina este libro con una pregunta, que no escuchamos la respuesta de Jonás. Pero bueno, nos damos cuenta que el profeta aún a regañadientes va, entrega un mensaje de sentencia a muerte, no entrega un mensaje de arrepentimiento ni de invitación a cambiar, no, sencillamente da a conocer que ya el hacha estaba puesta sobre la raíz de esta ciudad. Pero la misericordia de Dios se desbordó al ver la actuación y la transformación de estos ciudadanos, e incluso Jesucristo resalta este hecho a tal punto que dice: los ninivitas se levantarán contra esta generación. ¿Saben por qué? Porque aquí hay más que un Jonás, y el mensaje que Jonás dio no fue de esperanza. Jesucristo llevó un mensaje de esperanza. Y se van a levantar y los van a condenar, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Miren qué manera Jesucristo de resaltar este acontecimiento impactante en esta sociedad que ni siquiera es parte del pueblo de Israel. Y esto, verdad, abarca muchísima realidad para la iglesia actualmente. El Señor ama con gran amor a toda la humanidad y se preocupa. Y cuando nosotros somos enviados a una ciudad donde quizás para nuestra capacidad es decir, no, eso es gastar pólvora en gallote, por decirlo algo, eso no, allí nada va a salir bueno. La obra la hace el Señor. Nosotros cumplamos con esta gran misión. Después de haber sucedido esto, Jonás, después de haber pregonado, pues se instala allí tranquilamente a ver qué va a suceder. Me imagino que él contó los días, 40 días. Estamos en el día 40, llegó el día 41 y no pasó nada. Y ahí entonces le dijo Jonás, estaba tan apesadumbrado, tan triste, estaba tan enojado que él oró a Jehová. Y él le dijo: mira, ahora no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Y ahí vemos los sentimientos de nacionalismo integrado. Claro está, tenemos que entender que los ninivitas, el pueblo asirio fue muy cruel, muy, muy cruel. Y por supuesto, ahí es cuando estamos entendiendo que el sentimiento de Jonás estaba justificado, claro que sí. Pero para el pueblo de Dios ha sido llamado a ser diferente, a perdonar, a demostrar que así como Él ha alcanzado misericordia, otras naciones también pueden conocer a su Dios Salvador. Y esto le hizo a él orar y decirle a Dios: por eso, él justificando, por eso yo me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres clemente, que eres piadoso, que eres tardo en enojarte y eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal que has pronunciado. O sea, fíjense cuántas características Jonás detalla al Señor. Definitivamente no hay duda de cómo conocía Jonás los atributos de su Dios. Por eso yo me apresuré, por eso yo no di tregua a esta orden, no quería. Y fíjense, nos damos cuenta que él le pide a Dios: mira, ya, quítame la vida. Intenté morirme en el mar cuando me lanzaron y tú no me dejaste, me atrapaste con ese paz, ¿verdad? Pero le dice: quítame la vida, ya, yo no quiero la vida. Y el Señor le dice: tú haces bien en enojarte tanto. Miren, y aquí nos damos cuenta la otra parte del Señor, con cuánta misericordia también usó para con el profeta. Y él salió allí y él hizo una enramadita y trató de estar allí a la sombra para ver si sucedía, no sucedía, se destruirá, no se destruirá esta ciudad. Y el Señor le da una enseñanza muy linda, porque Él le entrega esa sombra natural para que Él se sintiera aliviado de ese malestar que tenía. Pero eso lo hizo en un día y el día siguiente
preparó ese animalito para que destruyera esa planta. Y por supuesto que esto hizo que se sintiera incómodo, molesto. Le dijo, y de verdad, en la conversación que tuvo Jehová con Jonás, no pueden notar ese padre amoroso. Me hace recordar a la parábola del hijo pródigo. El Señor, el padre, se preocupó también por su hijo mayor, refunfuñón, que nunca le había fallado. Y nos damos cuenta qué ternura tiene el Señor, qué paciencia tiene el Señor con nosotros, con los que se portan mal y con los que no se portan mal y por no portarse mal creen que pueden hacer o pedirle a Dios lo que ellos desean. Y qué manera Dios de argumentarle y decirle, mira, tú estás enojado por esa plantita que tú no sembraste, que no te costó nada. En un día salió, te dio sombra y al otro día ya, pero tú no la trabajaste, ni la hiciste crecer, tú no invertiste en ella. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche se murió. ¿Y no crees tú que yo voy a tener piedad de Nínive, esta gran ciudad, donde, imagínense, el Señor le contó todo el personal, donde hay más de 120,000 personas que no saben su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animalitos. Miren qué manera tan linda, Dios, de cerrar, cuando estos animalitos que también se unieron al ayuno, el Señor también consideró ese gesto de obediencia de estas bestias, de estos animales, al no proveérseles alimento y también elevar el clamor. Y allí el Señor también los valoró. El Señor valora toda su creación, sus animalitos, su vegetación, todo. Y qué manera, Dios, de verdad, de conversar con Jonás. No era fácil, Jonás. ¿Y ustedes creen que Dios no tenía la autoridad para decirle, sí, aparte que te perdoné porque no quisiste ir inmediatamente donde te ordené, te tuve que enviar un pez para que te hiciera razonar? ¿Y quieres que te mate? No se diga más, de una vez, así como hizo con Usa, ¡pam!, de una vez. Pero el Señor es tan misericordioso, tan clemente, tan piadoso. Miren cuánto lo conocía Jonás y cuánto tuvo también el Señor que soportar las decisiones duras del profeta. Pero esto nos da a entender que nuestro deber debe ser llevar a todos este pan celestial que hemos recibido. Y si se convierten en nuestros enemigos, es beneficio, porque ya los ninivitas, una vez convertidos, no iban a atacar a Israel. Entonces también tenemos que ver la otra parte. Cuando la palabra de Dios nace, germina, crece y se fortalece en el corazón del hombre, eso también genera beneficio para la sociedad, para el mundo entero. Ahora, si resiste en la obediencia a Dios, pues Dios le dará su pago, bien sea aquí o el castigo en la eternidad. Pero a nosotros nos toca es llevar esta verdad preciosa, con amor, con decisión y sobre todo sabiendo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. De esta manera, pues, llegamos a la conclusión de estos 2 libros. Gracias a cada uno de nuestros hermanos